Bien, aquí, confinado. Confinado, ¿no? Como todos. Bueno, pues vamos a esperar a que se vaya conectando la gente. Voy a ir recordando el tema de la charla, aunque ya lo hemos puesto, que vamos a centrarnos en tendinopatía rotuliana, en este caso en el deporte, claro, tanto Eso. baloncesto como otros deportes de saltos, cambios de dirección, etcétera, que es lo que más nos interesa. Y nada, para mí es un placer tenerte aquí. La verdad que te sigo desde hace bastante tiempo. Me gusta mucho el tema del tendón, así que nada, agradecerte que estés aquí. Recordar que vamos a hacer un par de bloques, uno más enfocado en valoración y conceptos básicos y otro más en el que es el tratamiento y la propia recuperación, ¿vale? Así que nada, para la gente que no te conozca, si quieres hacer un breve resumen de tu carrera profesional y formación, que sé que tienes bastante, pero bueno, algunas pinceladas para que la gente que no te conozca. Bueno, me llamo Álvaro, soy fisioterapeuta, me dedico al ámbito clínico por cuenta ajena. Me gradué en 2013, hace unos añitos ya. Y bueno, he realizado mi práctica clínica en equipos de fútbol, en el sector privado, y ahora pues tengo mi propia clínica, digamos, con mi propio equipo, y me dedico al ámbito de la fisioterapia neuromusculoesquelética. Y eso es un poco mi principal interés, son los problemas de tendón, las tendinopatías, ¿no? que hemos consensuado que se llamen ahora, y es un poco a lo que más tiempo dedico, pero bueno, veo pacientes de un amplio espectro de dolor neuromusculoesquelético. Ese soy yo un poco en resumen. Muy bien. Pues la primera pregunta es la clásica, ¿no? Que nos cuentes un poco la diferencia que hay entre tendinitis, tendinosis, tendinopatía, si hay inflamación, no hay inflamación. Sí, bueno, no me gusta ser muy tajante porque luego se va viendo que estas cosas van evolucionando y se sigue investigando y todavía quedan muchas preguntas por responder en el entorno de la fisiopatología del tendón. Pero sí que es verdad que desde el año pasado, desde 2019, que es cuando se reunió el grupo ICON, sí que se establecieron pues, una terminología relativamente clara en la mayoría de los casos, aunque siga habiendo preguntas por responder, como el caso del manguito rotador, por ejemplo, pero se estableció que la terminología o el término más adecuado es tendinopatía, y que básicamente el diagnóstico de una tendinopatía se rige porque haya dolor con las características que engloban al dolor tendinoso, dolor y una pérdida de la función. No se tiene tanto en cuenta, por ejemplo, el aspecto de ese tendón en una prueba de imagen o la degeneración del tendón, lo que se suele llamar tendinosis. Y es un término que se recomienda no utilizar. ¿Por qué? Pues porque es un término al que se le da una connotación negativa, o se lo damos nosotros y el paciente lo entiende como tal. Sin embargo, tenemos evidencia de que se dan cambios en el tendón adaptativos que nosotros consideramos muchas veces con nuestras pruebas de imagen actuales, que tampoco son las mejores para evaluar un tendón. Nosotros consideramos que son mal adaptativas cuando no tienen por qué serlo. Además, sabemos que depende la zona del tendón, el tipo de tendón, pues el aspecto es diferente y hay partes que nosotros consideramos degeneradas que no tienen por qué ser algo de negativo, puede ser una adaptación positiva. Por eso el término tendinosis pues no se aconseja tanto. En cuanto a tendinitis, pues queda descartado. ¿Se da un proceso inflamatorio en el tendón? Pues bueno, tiene ciertas características relacionadas con la inflamación, como la liberación de citoquinas, como el hecho de que haya macrófagos, como el hecho de que haya ciertos factores de crecimiento que regulan la respuesta. Pues eso se asemeja a una respuesta inflamatoria, pero no es una respuesta inflamatoria, no es una respuesta inflamatoria al uso, es una respuesta de curación o de respuesta a la carga fallida por el tendón. Pero no es una respuesta inflamatoria y no se tiene que tratar como un problema inflamatorio. Pero sí que hay algunas características pues, que se asemejan. De todas formas, puede haber tendones que tienen una respuesta química mayor y que estructuralmente estén bastante bien, y otros tendones que estructuralmente pueden estar muy mal, pero no tienen esa respuesta química tan acentuada. Entonces, hay diferencia incluso entre tendones también, y entre tendinopatías hay diferencia, pero no es una respuesta, no se da una respuesta inflamatoria al uso y no se debe tratar como una tendinopatía inflamatoria. Y luego hay otras regiones donde directamente no se habla de tendinopatía, como por ejemplo la región del hombro. No se aconseja el uso de tendinopatía del manguito porque no
podemos asegurar o no podemos aislar que la fuente sea únicamente el tendón del manguito. Hay muchas estructuras, el ligamento coracohumeral, las bursas, que hay un montón en esa zona, hay más de 7 bursas, el propio tendón. Entonces, no podemos estar muy seguros de la fuente. Entonces, se desaconseja poner una etiqueta concreta de tendinopatía del manguito. Entonces, se habla de otro tipo de entidades. Eso sería un poco el resumen de la terminología. Término más adecuado, tendinopatía. Perfecto. Centrándonos ahora en el tendón rotuliano, ¿no? Que es lo que vamos a hablar en esta charla, ¿cuál sería para ti la valoración, ¿no? Que los test o pruebas que puedes hacer para determinar que es una tendinopatía rotuliana y no otra lesión, ¿no? ¿Cuál sería también el diagnóstico diferencial? Muchas veces se llama todo tendinopatía rotuliana y sabemos que hay otras cosas. Bien, bueno, el diagnóstico diferencial de una tendinopatía rotuliana es amplio. Básicamente hay que tener en cuenta pues, todas las entidades clínicas que se pueden dar en la cara anterior de la rodilla. Hay algunas pistas que nos pueden hacer pensar en una tendinopatía rotuliana, como por ejemplo el hecho de que se den gente joven. Sabemos que en cuanto a prevalencia, la mayoría de deportistas que van a tener una tendinopatía rotuliana son gente joven. Hay estudios que hablan de que la tendinopatía rotuliana empieza a gestarse en la infancia, cuando todavía no hay esa maduración ósea suficiente, y ahí es cuando empieza a haber problemas. De hecho, hay patologías que se dan en la infancia, como los Gosses-Latter, que se da en la tuberosidad tibial anterior, que ya, digamos que ya se empieza a gestar ahí. Pero la mayoría de deportistas con tendinopatía rotuliana van a ser chavales jóvenes. Mayor prevalencia en hombres, pero se puede dar igualmente en mujeres. Si son saltadores, jugadores de balonmano, de básquet, incluso de fútbol, ¿no? Que igual saltan menos, pero también saltan. Deportes que implican una gran intensidad, almacenar y liberar energía de forma rápida, con una frecuencia alta, pues un mayor riesgo. Entonces, si tenemos estas características, joven, deportista y que está implicado en ese tipo de deportes, pues ya podemos sospechar, porque el resto de patologías quizá no se ven tanto en estas edades. Luego, en cuanto a características clínicas, pues el dolor en la parte anterior, en el polo inferior de la rótula, y es un dolor localizado. Cuando el paciente se señala una zona más amplia o te dice, pues me duele la parte anterior de la rodilla, pero se lo señala todo, ya quizá tengamos que empezar a no pensar tanto en una tendinopatía. Es un dolor muy localizado a punta de dedo en el polo inferior de la rótula. En algunos casos en la TTA, pero normalmente en el polo inferior de la rótula. Hay veces que se puede dar en el tendón medio, pero esto suele estar más relacionado con golpes, con impactos directamente. Y esto sí que puede tener unas características más inflamatorias y una resolución más rápida. Lo normal es que sea en el polo inferior de la rótula y que responda a la carga. Quiero decir, es un dolor que no duele en reposo, aunque no duele ante cargas muy bajas. Normalmente estos pacientes te van a decir cuándo les duele, te van a decir me duele cuando salto, me duele cuando corro, pero no me duele andando, o no me duele haciendo bici, o no me duele subiendo y bajando escaleras, a no ser que estén muy mal. Suele ser un dolor ante una carga concreta, y en reposo no molesta. Y un test, digamos, fácil para valorarlo es realizar una extensión de rodilla en cadena cinética abierta, resistida, y que el paciente note dolor en el polo inferior de la rótula. Un dolor on-off, que cuando aplicamos carga duele y cuando no. Más características que puede tener ese tipo de dolor, pues que se calienta. Quiero decir que el paciente normalmente empieza a entrenar, tiene dolor durante los primeros 5 o 10 minutos, pero cuando ya lleva un rato, pues te dice, cuando llevo un rato, pues me mejora el dolor, como que se calienta. Y luego al día siguiente estoy mucho peor. O cuando paro de entrenar al de 2 horas, me encuentro mucho peor y me duele todavía más, pues incluso con cosas que antes no me molestaban. Este tipo de signos pues son bastante claros de dolor tendinoso. Que no ocurre lo mismo pues en un síndrome de dolor femoropatelar, que es algo con lo que se suele confundir. Normalmente el síndrome de dolor femoropatelar pues tiene esa característica de sumación del dolor, que al paciente cada vez le duele más y no puede seguir la actividad. En el dolor tendinoso no suele pasar eso, a no ser que la carga sea súper excesiva. No sé si te he contestado, me habías preguntado algo más, que a veces me pierdo. Yo añadiría ahí en esos test quizás el squat unipodal, ¿no? En cadena cinética cerrada y bueno, todo lo demás lo que Sí, esos comentabas. serían testes de carga, de eso si quieres hablamos más adelante. Esto sería un poco pues la sospecha rápida. A Luego, sospecha. evidentemente, digamos, para detectar qué carga tienes, pues qué carga toleras, habría que hacer el squat monopodal, que normalmente se recomienda hacerlo en una plataforma declinada de unos 20 grados y sin implicar una flexión de cadera.
Yo lo que suelo hacer con mis pacientes es ponerles con una pared detrás para que vayan deslizando la espalda por la pared y concentrar toda la carga en la rodilla, digamos. Esto, por ejemplo, no se haría así en caso de sospecha de una tendinopatía del cuádriceps. No se haría así porque tendría que bajar mucho más, incluso queremos generar más compresión. La tendinopatía rotuliana aunque sea una tendinopatía de inserción, como la mayoría, no es una entesopatía habitual porque no prevalecen las fuerzas de compresión, como sí pueden prevalecer en una entesopatía del Aquiles, por ejemplo. Es mucho más tensional. Digamos que el polo inferior de la rótula no genera ese tipo de compresiones. Entonces, lo que tenemos que generar es mucha tensión, mucha fuerza tensional, longitudinal, no tanto compresión. En una tendinopatía cuadricipital sí que se dan mayores fuerzas de compresión y sí que interesa hacer una sentadilla hasta el fondo. Ahí es cuando la gente se suele quejar más, cuando bajan hasta el fondo y suben, incluso a una pierna. Y ahí sí que se les puede permitir más flexión de cadera. En principio sería así el test de carga. Perfecto. Luego sabemos, ¿no? Como cualquier lesión, que una tendinopatía es multifactorial, ¿no? Pero para ti, el otro día hablabas, subiste un post, ¿no? Sobre los factores de riesgo, tanto intrínsecos como extrínsecos, ¿no? En este caso, para ti, en una tendinopatía rotuliana, ¿cuáles son los factores de riesgo sobre los que podemos actuar, ¿no? Tanto como fisios como preparadores físicos. Sí, podemos actuar sobre la mayoría, ¿no? Hay algunos factores de riesgo sobre los que no podemos actuar, como el sexo, por ejemplo, el ser hombre, pues ya de alguna manera tienes mayor prevalencia, mayor posibilidades. La edad, ¿no? Pues son factores de riesgo que se asocian a la tendinopatía patelar. Y el tipo de deporte que practicas, que es un factor de riesgo modificable, sí, vas a quitar a ese deportista de realizar su deporte, no. Entonces, entre comillas, ¿no? O sea, te interesa que siga haciendo ese deporte. Por el tipo de población que es, decir, gente joven, deportista, suele haber factores psicosociales asociados que también son importantes, pero no tantos como en otro tipo de patología como el hombro, donde la edad es gente más mayor, que sí que tienen otro tipo de factores psicosociales asociados. En este tipo de deportistas no encontramos quizá pues, esos signos de depresión y demás. Aunque sí podemos encontrar mucha ansiedad, porque es gente que quiere volver a competir. Sí podemos encontrar hipervigilancia, porque es gente que presta mucha atención a ese dolor, porque influye de forma directa en su rendimiento, en cómo se desenvuelven en su deporte. Entonces, estas características sí que son importantes y sobre todo las expectativas que tienen de una resolución muy rápida. O sea, quieren volver a competir cuanto antes. Entonces, esos son factores de riesgo asociados que hay que controlar, psicosociales. Después, la carga es el otro factor de riesgo y para mí el más importante, porque como te he dicho, este tipo de población pues seguramente no sea una población que tenga factores de riesgo sistémicos como enfermedades reumatoides o como diabetes o que sean fumadores o que tengan hipercolesterolemia, no suelen tener estos problemas. Entonces esos casi los podemos descartar. Factor de riesgo muy importante, la carga, como te he dicho. La relación entre carga aguda y carga crónica, muchas veces son pacientes que te van a decir que un entrenamiento light pues lo toleran relativamente bien, pero un partido cuando se les mete mucha intensidad en saltos, en aterrizajes, en almacenar y liberar energía en definitiva, pues eso les deja muy tocados. De hecho, yo recuerdo que Jill Cook en una formación que hice con ella decía que la mayoría de jugadores de básquet de por sí, si tú les hacías una ecografía, tenían una degeneración importante y no por eso muchos de ellos tenían dolor ni tenían peor función. De hecho, la mayoría saltarían más que nosotros, tendrían más fuerza, serían más reactivos, pero degeneración probablemente tengan más. Por eso la degeneración es un factor de riesgo, la degeneración de la estructura. Sí, probablemente un tendón más degenerado pues sea un tendón que pueda dar problemas antes, pero también hay que tener en cuenta que esto se compensa con que estos deportistas suelen estar más entrenados, suelen tener más fuerza y por lo tanto lo compensan bien. Entonces, de por sí la degeneración es un factor de riesgo, pero no sería el más importante. Lo más importante seguramente sea la relación entre carga aguda y carga crónica y es lo que más hay que controlar, ¿no? El control de estas cargas. Por ejemplo, en los estudios de Boni Río se ve creo que son jugadores de vóley, no son jugadores de baloncesto, pero en vóley, los jugadores que tienen tendinopatía patelar suelen ser jugadores más fuertes, tienen más fuerza en esa extremidad, en la rodilla, y suelen ser mejores saltadores que los que no tienen. Entonces, no sabemos si es el hecho de que como son más fuertes y mejores saltadores juegan en posiciones que implican más salto y que por lo tanto están más expuestos, y eso es lo que acabe generando la tendinopatía, o lo contrario. No sabemos qué es lo que, si va antes el huevo o la gallina, pero sí que parece que normalmente la gente con tendinopatía patelar
por lo menos en este grupo de personas, suelen ser más fuertes y mejores saltadores. Y puede que eso les exponga a que los entrenadores decidan ponerles en posiciones en las que están más expuestos. Te puede pasar lo mismo con un deportista pues, en el fútbol. Probablemente alguien más fuerte, más rápido, juegue en una posición, pues sea un extremo y juegue en una posición que requiera de más velocidad y más fuerza que alguien más lento o menos fuerte, pues como por ejemplo un central que no necesite de tanta explosividad, no necesite tanta aceleración, tanto cambio de ritmo. Esas cosas te exponen. Entonces son cosas que hay que controlar. Sería un poco para mí, en este tipo de población, el factor de riesgo más importante, que puede diferenciarlo pues, de la gente que tiene problemas de hombro, donde los factores sistémicos, metabólicos tienen mucho más peso, o los factores psicosociales tienen mucho más peso. Perfecto. Y en este caso en baloncesto, que es muy habitual encontrarse déficits de movilidad de tobillo, de cadera, rotación interna, eh, déficits en los aterrizajes, ¿no? Por malas mecánicas de movimiento, tanto en cambios de dirección, saltos, etcétera. ¿Qué importancia le das tú a este aspecto, sobre todo en deportistas, tipo baloncesto, fútbol, donde hay muchas actividades, ¿no? De almacenamiento de energía? De forma directa, o sea, no hay estudios que hayan conseguido establecer una correlación clara entre la postura del pie, por ejemplo, un pie con mayor eversión o con mayor pronación, y la relación con la tendinopatía patelar en este caso, ni siquiera con la tendinopatía aquilia. Pero bueno, sí que nos puede hacer pensar que, por ejemplo, una persona que tenga menos dorsiflexión de tobillo, probablemente eso influya en la manera en que, por ejemplo, absorbe la energía cuando salta y apoya sobre esa extremidad. Puede que esto sí que condicione. Al final va a influir en toda la cadena cinética y digamos que el eslabón más débil de esa cadena cinética va a ser el que vaya a pagar el pato de una carga excesiva. Por ejemplo, sí que se ha visto que los deportistas que tienen mayor degeneración del tendón patelar pero no tienen dolor, sí que tienen una estrategia o se ha correlacionado con una estrategia de salto diferente o de absorción del salto diferente a aquellos que no tienen tanta degeneración. Y parece ser que es gente más rígida en el aterrizaje. Lo que, digamos que lo que consideramos mejor, ¿no? Que esto podría ser mucho debate, es que cuando tú haces un aterrizaje, pues seas capaz de absorber la energía en múltiples puntos, pues en el tobillo, en la rodilla, en la cadera, haciendo una triple flexión y absorbiendo bien la energía. Sin embargo, parece ser que la gente con tendinopatía patelar, o incluso gente asintomática, pero con mayor degeneración, tiene una estrategia pues, de recepción del salto más rígida. Quizá hacen un mayor momento de flexión de rodilla, pero no la acompañan de una flexión de cadera o de suficiente flexión de tobillo. Entonces, ¿la flexión dorsal de tobillo puede influir? Pues puede influir en este tipo de mecánicas. Entonces, puede ser algo a tener en cuenta. ¿Es lo más importante? Pues seguramente no. Tú puedes tener un aterrizaje fuerte y las puedas desenvolverte bien y te puedas adaptar. Pero sí que parece eso, que la gente con tendinopatía patelar tiene un tipo de aterrizaje pues, más rígido que la que no lo tiene. Sabemos que se dan cambios motores también, pero es lo de siempre. No sabemos si son adaptaciones al dolor o si son patrones que ya tienen antes de tener el problema y son los que generan el problema. Seguimos sin saber si es antes el huevo o la gallina. No sé si me has perdido. ¿No me oyes a mí? Yo tampoco te oigo a ti. ¿Quieres que salgamos? ¿Salimos y entramos? Yo tampoco te oigo. Voy a salir y a entrar. ¿Ahora me oyes? ¿No? Es que la gente nos dice que sí se oye. Creo que eres tú el que no.
Buenas, ¿se me escucha? Es que hemos tenido un problema. Hola, Ahora sí. Bueno, ha sido un tema, no sé por qué. Te he sí, dejado de escuchar, la gente te escuchaba, pero claro, yo no sabía por dónde estábamos. Entonces me he quedado con que hablabas de la dorsiflexión, ¿no? Que podía ser un tema a tener en cuenta. sí, básicamente de lo que más información tenemos es del tipo de aterrizaje, que este tipo de pacientes suelen tener un aterrizaje más rígido, tanto los que ya tienen dolor como los que tienen degeneración pero no han tenido dolor, ambos parece que tienen un aterrizaje más rígido. No hacen esa triple flexión, cadera, rodilla, tobillo, cuando tienen que absorber la energía y eso pues puede predisponerles, puede ser un factor de riesgo. Pero es un poco todo lo que sabemos en cuanto a una correlación con la biomecánica. Igualmente, tener un aterrizaje más rígido te predispone a tener una tendinopatía, pues depende de lo adaptado que estés y y de lo fuerte que seas, ¿no? ¿Hay que cambiar esa mecánica en estos pacientes? Yo tengo mis dudas. Si es necesario, pues debemos tratar de cambiarla, y otra opción es simplemente que esos pacientes pues toleren mejor el aterrizaje y sean más fuertes a la hora de aterrizar. Al final en un partido no vas a estar pensando tanto en cómo voy a aterrizar. Es muy difícil modificar ese tipo de estrategias motoras que a veces son adaptativas. Para mí, en nuestra práctica clínica, lo más interesante es que esos pacientes sean fuertes a la hora de absorber la energía y que su tendón lo tolere. Eso me parece más importante que la propia mecánica. Evidentemente, pues si ese paciente tiene una menor dorsiflexión, pues se entrena la dorsiflexión. Si ese paciente no tiene un buen control lumbopélvico, pues se entrena ese control lumbopélvico. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, pero lo más importante es que ese paciente sea fuerte a la hora de aterrizar. Quizá el problema es cuando demos más importante a mejorar la dorsiflexión que hacer fuerte a ese deportista en el aterrizaje. O sea, centrémonos en eso y luego trabajemos la movilidad. Perfecto. Bueno, una vez hemos hablado ya bastante de valoración, vamos un poco a pasar al tratamiento, ¿no? Una vez que ya determinamos que el deportista tiene una tendinopatía rotuliana, ¿cuál sería para ti los pasos a dar, ¿no? Ya sabes que tiene tendinopatía, ¿cómo comienzas a trabajar? Vale, antes de nada, porque antes hemos dejado un poco cojo la parte del diagnóstico diferencial, hemos hablado más del diagnóstico en concreto de la tendinopatía. Habría que haber hecho previamente un buen diagnóstico diferencial, haber descartado pues una implicación del cuádriceps, de una tendinopatía cuadricipital, no descartado, porque muchas veces va a estar implicada la bursa infrapatelar, incluso la grasa de Hoffa. La grasa de Hoffa podemos descartarla, se suele irritar por extensiones repetidas y hay ciertos testes para tratar de irritar la grasa de Hoffa, incluso las pruebas de imagen pueden ayudarnos un poco a ver su estado, pero cuando la grasa de Hoffa está implicada sí que quizá habría que ser un poco más conservadores a la hora de meterle carga a ese tendón, porque ahí sí que se puede estar dando un proceso inflamatorio que hay que respetar, incluso tratar de reducir las extensiones repetidas o los momentos de hiperextensión de la rodilla. Luego es importante descartar también la implicación de la articulación tibiofemoral. También se puede descartar realizando hiperextensiones o flexiones máximas, la implicación de los meniscos, dolor que normalmente es fácil de descartar, pero que hay que tenerlo en cuenta también. La articulación patelofemoral, que yo creo que es la que más confunde, o lo que hemos dicho antes, el síndrome de dolor patelofemoral. La diferencia es que es bastante más difuso que el dolor tendinoso, que los pacientes suelen presentar dolor con menos carga, por ejemplo, hacer bici les puede molestar, que el dolor va aumentando, hay una sumación temporal del dolor, a medida que realizan la actividad que les genera el síntoma, el dolor va aumentando, en la tendinopatía no suele pasar esto, ocurre lo contrario. Y el test que se suele proponer, no tiene mucha validación, pero el test que se suele proponer para diferenciarlo es el mismo test de carga que se hace en la tendinopatía patelar, solo que realizando un vendaje, tratando de modificar la posición de la rótula, para ver si el dolor valía. En una tendinopatía rotuliana el dolor no variaría, te dolería igual, pero en una tendinopatía patelar, realizar este tipo de modificación de síntomas sí que te puede hacer pensar que la articulación patelofemoral puede estar más implicada que el propio tendón. Luego estaría la plica sinovial. Esto es bastante difícil de descartar. Normalmente los pacientes suelen notar a veces una sensación de rotura, te suelen decir, se suele utilizar la palpación. Las pruebas de imagen no son
sensibles, pero también se pueden utilizar la resonancia magnética. Las lesiones osteocondrales normalmente suelen ir acompañadas de derrame, no vamos a ver derrame en un problema de tendón. Esto es un poco todo lo que hay que tener en cuenta. Bien, si ya estamos seguros de que es una tendinopatía rotuliana, lo primero que tendríamos que hacer es ver cuál es la carga que actualmente está tolerando ese tendón. Quiero decir, qué es lo que tolera y qué es lo que él no tolera, porque si no sabemos esto, pues ya no podemos plantear un tratamiento. Entonces, ¿qué se suele hacer? Pues el test de carga ese del que hemos hablado, ¿no? La sentadilla monopodal en una plataforma declinada. Si no se tiene plataforma declinada, se puede hacer sin ella. Pero bueno, la plataforma declinada siempre te va a dar un mayor irritabilidad, siempre es más fácil desencadenar la sintomatología en el tendón. Se pide esa sentadilla sin mucha flexión de cadera, normalmente deslizándose por la pared. Y yo ahí tengo en cuenta normalmente el rango de movimiento donde aparece un dolor que no tolera bien el paciente. Un dolor que no tolera bien el paciente sería mayor de 6 en una escala de EVA, y sería ese tipo de dolor que el paciente ya cambia el gesto, que te dice, ya esto me condiciona el movimiento, ya tengo que adaptarme para hacerlo o ya me duele mucho. Hasta un 3, 4, 5 el paciente lo nota, pero puede seguir bajando. Entonces te quedas más o menos con el rango de movimiento hasta donde aparece ese dolor no tolerable y la intensidad de ese dolor no tolerable. Que el paciente te diga, esto es un 8/10 o esto es un 6/10, ¿vale? Más de 6/10 ya lo considero, ya es donde paro el test. Imaginemos que en este test el paciente no tiene dolor. Pues lo siguiente más provocativo sería hacerle saltar a ese paciente, sobre todo hacerle almacenar y liberar energía. Entonces yo lo que suelo hacer es un momento, o sea, hago al paciente pues correr una distancia corta, que frene en seco con su rodilla y según frene que salte. O sea, que almacene energía en el tendón y que la libere y que vuelva a absorberla. Esto lo haces 3, 4 veces. Yo a veces les pongo, para que lo puedan hacer, les pongo una silla delante y lo que les digo es, vas a ir corriendo, el momento en que te vayas a chocar con la silla, vas a frenar con tu rodilla y vas a saltar vertical hacia arriba, sin darte con la silla. Entonces, almacenan y liberan energía. Hacen esto 3, 4 veces y veo si eso les genera dolor. Incluso saltos monopodales en el sitio tratando de irritar el tendón. Te quedas con qué es lo que reproduce ese dolor por encima de 6 en una escala de EVA. ¿Vale? Y el ejercicio que vas a empezar a meterles es aquel que toleren por debajo de esa escala de 6, que toleren entre un 3 y un 5 de dolor. Hay veces que si es muy irritativo, se recomienda, no lo hemos hecho, pero el tratamiento principal es educación, manejo de cargas y ejercicio, ¿vale? Vamos directamente al ejercicio y luego hablamos de lo otro. Hemos identificado la carga que tolera. Entonces se le explica al paciente que toda aquella actividad que su entrenamiento desencadene este tipo de dolor, habría que modificarlo o adaptarlo. Por ejemplo, si los saltos en su entrenamiento le molestan, le generan este tipo de dolor, pues de momento, hasta que lo empiece a tolerar, no va a poder saltar, ¿vale? O va a tener que saltar de forma diferente, igual sobre las 2 piernas o habría que cambiarlo, pero no va a poder saltar de esta forma. Todo lo demás que no le genere este tipo de dolor, por ejemplo, correr o cambiar de dirección, si no es un dolor por encima de 6, si es un dolor muy tolerable, seguramente va a poder seguir haciéndolo. Lo siguiente que se hace es ver cómo responde el paciente a las 24 horas. ¿Vale? Por ejemplo, hemos identificado la carga que desencadena el síntoma, entonces yo digo, vale, voy a prescribirle ejercicio por debajo de esa carga que desencadena el síntoma, con ejercicios que no lleguen a ese 6 de dolor. Y yo se lo prescribo, le prescribo, por ejemplo, un ejercicio isométrico con un dolor de 3 o le prescribo un ejercicio isotónico con un dolor de 3, 4 también. Lo importante es ver cómo está a las 24 horas. ¿Cómo lo va a medir? Volviendo a hacer ese mismo test de carga que le genera un dolor de 6, lo hace al día siguiente. Si tiene el mismo dolor, se sigue teniendo un dolor de 6, el ejercicio que yo le he prescrito lo ha tolerado bien, puede seguir haciéndolo, pero si tiene un dolor mucho peor, tiene un dolor de 8, probablemente no ha tolerado lo que yo le había prescrito, porque a las 24 horas se encuentra bastante peor cuando realiza ese mismo test de carga de la misma forma que lo hizo el día anterior. Entonces tendría que modificar algo en el ejercicio, ¿vale? Luego, dentro de la prescripción de ejercicio hay muchas variables. La intensidad de ese ejercicio, el volumen de ese ejercicio en cuanto a series, repeticiones, la densidad, el tiempo de descanso que le demos, la frecuencia con la que realiza ese ejercicio. Hay muchas variables que hay que tener en cuenta para desencadenar adaptaciones positivas y no irritar y que el paciente no se encuentre peor y que ese tendón no entre en un estado catabólico. Todo eso ya hay que hacerlo de forma mucho más individualizada. Pero de forma reducida, dolor del paciente en el test de carga y respuesta
al tratamiento a las 24 horas con ese mismo test de carga. Eso nos va a informar de si lo está tolerando bien o mal. ¿Durante cuánto tiempo se hace el ejercicio? Pues durante mucho tiempo, durante mínimo 12 semanas, pero seguramente tenga que realizarlo durante toda la temporada, el deportista que ya ha sufrido esta tendinopatía patelar. Hay autores que dicen que de la tendinopatía te recuperas cuando llevas un año entrenando, realizando tu deporte sin dolor y con una buena función. Ese es el momento en el que se puede decir que te has recuperado de la tendinopatía. O sea que esto hay que planteárselo a largo plazo. Esto tenemos que aunarlo con lo que hemos dicho, el manejo de cargas. Hay que enseñarle al paciente qué cargas son irritativas y que no puede realizar o que tiene que modificar en su entrenamiento o en su día a día. En este tipo de pacientes, mucho más en su entrenamiento por el perfil que tienen. Y la educación. La educación, ¿por qué? Pues porque tenemos que cambiar las expectativas de ese paciente en cuanto a una recuperación rápida, porque hay que educarle en cómo funciona esto, en que el ejercicio va a ser su estrategia principal y en que tiene que realizar el ejercicio para recuperarse, porque lo más importante es que ese tendón vuelva a tolerar las cargas, porque hay que influir sobre los factores psicosociales, sobre esa ansiedad del paciente por volver, sobre esa hipervigilancia. Es importante que el paciente sepa que la rehabilitación le tiene que molestar, quiero decir que los ejercicios los va a hacer con cierto dolor y que eso no está haciendo que el tendón empeore, que no pasa nada, hay que explicarle esto. Hay que explicarle que probablemente el informe que le han dado de su prueba de imagen, que en muchos casos es bastante catastrofista, pues asociado a roturas intratendinosas, degeneración, inflamación, engrosamiento, que no hay que tenerlo tan en cuenta, ¿vale? Que seguramente su tendón cuando se recupere siga viéndose mal en la ecografía, que no es un buen indicador del estado del tendón, ni nos sirve para hacer un buen seguimiento. Entonces, que nos vamos a fijar mucho más sobre todo en la función y en el dolor. Y sobre todo, hay que educarle en cómo automonitorizarse él. Quiero decir, hay que enseñarle al paciente a tener un registro de sus cargas, del dolor que tolera cuando hace el test, del dolor que tolera mientras se entrena y cómo es la respuesta a las 24 horas. Eso se le enseña al paciente para que él mismo lo vaya haciendo. Yo lo que le suelo explicar es, no vamos a fijarnos tanto en el dolor, a no ser que la respuesta a las 24 horas sea excesiva, en ese caso sí hay que hacer cambios, pero no vamos a fijarnos tanto en el dolor, sino en la mejora en la función. A mí lo que me interesa es que de aquí a 4 semanas estés moviendo más kilos en la prensa o levantando más en la sentadilla o metiendo más volumen o que puedas estar saltando, ¿vale? Sobre 2 piernas, sobre una pierna, pero que puedas saltar o que puedas absorber energía. Aunque en el test de carga tengas un dolor parecido, si funcionalmente hemos mejorado, eres más fuerte, toleras más volumen, puedes saltar, es una mejoría importante en 4 semanas, ya te digo, aunque el dolor siga parecido. ¿Por qué? Porque si volviéramos a la carga que estábamos aplicando hace 4 semanas, seguramente tu dolor también en tus registros fuera menor. Sin embargo, ahora estamos metiendo bastante más carga y tu dolor es parecido. Si encima tu dolor ahora todavía es mejor, pues ya es una mejoría de la hostia en 4 semanas. Entonces, educación, monitoreo y manejo de las cargas y ejercicio. Eso sería un poco la base del tratamiento. Perfecto. Si algo que estoy muy de acuerdo contigo es sobre todo la individualización, ¿no? Porque se tiende a mirar muchos estudios, ¿no? Que es algo que es muy útil, ¿no? Pero claro, ¿cómo trasladas, ¿no? la ciencia, ¿no? A la realidad, ¿no? Y cómo individualizas. Entonces, que me comentaras un poco las distintas herramientas dentro del ejercicio, ¿no? Que hablamos de isométricos, de HSR, de céntricos, trabajo de absorción, ¿no? Con pliometría. Que me cuentes un poco las diferentes herramientas, sobre todo que hay que individualizar, ¿no? Sí, o sea, de momento no tenemos evidencia de qué ejercicio es el mejor. Yo personalmente tampoco entiendo muy bien por qué tanto interés en buscar el tipo de ejercicio mejor para el tendón, cuando quizá lo que tenemos que pensar es que hay que recuperar el tendón como estructura, o sea, tenemos que generar adaptaciones en el tendón, pero es interesante generar adaptaciones en el sistema nervioso, generar adaptaciones en el sistema neuromuscular y generar adaptaciones en toda la cadena cinética. Entonces, ¿es mejor el concéntrico? ¿Es mejor el excéntrico? ¿Es mejor la pliometría? Probablemente vamos a necesitar todos. Y lo que vamos a tener que adaptarnos es un poco al momento, a las características de esa persona. Por ejemplo, si es muy irritable y no podemos meter trabajo isotónico, pues tendremos que meter isométrico. Y dentro del isométrico, ¿cuál tenemos que meter? Pues probablemente toda la intensidad que ese paciente pueda tolerar en isométrico con un dolor aceptable y con una respuesta a las 24 horas aceptable. En cuanto podamos meter isotónico, pues meteremos isotónico con concéntrico y excéntrico. ¿Por qué vamos a aislar la fase concéntrica si ese paciente la va a necesitar?
Lo que tenemos que controlar pues, son las diferentes variables. Claro, para aplicar todo esto tenemos que saber un poco de entrenamiento, o si no, tener contacto con un entrenador. Pero básicamente, y de forma muy resumida y muy simplista, lo que necesitamos es que haya ese equilibrio entre carga aguda y carga crónica. O que, digamos, que nuestra programación no genere de por sí cambios bruscos en la carga. Por ejemplo, yo puedo meter isométrico o una carga base diaria sin ningún problema porque ese paciente la va a tolerar bien, pero cuando empieza a meter pliometría, pues lo que tengo que tener en cuenta es que no puedo meter una frecuencia muy alta. ¿Por qué? Porque un trabajo pliométrico necesita de una recuperación mayor, probablemente genere un estado catabólico que para volver a llegar a ese estado alostático en el que el tendón se encuentra a gusto necesitará una recuperación mayor. Entonces, quizá si meto este tipo de sesiones que generan una carga aguda alta, pues tengo que planificar pues varios días de recuperación en el que no puedo volver a meter un trabajo pliométrico. Entonces, quizás si el lunes hago pliometría, pues no puedo volver a hacer pliometría hasta el viernes. Esto va a depender un poco del paciente, pero necesitaré espaciarlo bien. ¿El trabajo pliométrico es malo? No, simplemente hay que programarlo bien y hay que saber un poco qué es lo que ocurre cuando meto pliometría. Si meto trabajo isotónico, por ejemplo, protocolos HSR, que ahora se están investigando tanto y parece que funcionan también en el tendón, hay que tener en cuenta que es un trabajo con intensidades muy altas. La magnitud no es tan alta como en un trabajo pliométrico, pero sí que la intensidad es muy alta, entonces necesitaré recuperarme. Por eso se recomienda hacerlo días alternos. No puedo meter un protocolo HSR con cargas que rondan mi 80-75 RM y volver a repetirlo el día siguiente. Probablemente mi tendón no ha tenido tiempo suficiente para recuperarse y lo que estoy haciendo probablemente es generar un estado catabólico que puede interferir en ese proceso de recuperación que yo quiero. Luego, ¿qué tipo de adaptaciones quiero generar yo con mi ejercicio? Pues quiero generar adaptaciones en muchos ámbitos y de características diferentes. Quiero, por ejemplo, generar adaptaciones en el tendón. ¿Cómo? Pues mejorando sus propiedades mecánicas, eso es, haciendo el tendón más rígido. Pero también tengo que tener en cuenta que existen tendones de carga, como el tendón patelar, que de por sí son menos rígidos que un tendón que no es de carga, como un tendón de los epicondilios, que de por sí es mucho más rígido. ¿Por qué? Porque el tendón patelar necesita tener ese componente de deformación para absorber y liberar energía, que un tendón de los epicondilios, por ejemplo, no. Entonces, el trabajo probablemente sea diferente en uno y en otro. Tengo que tener en cuenta que quiero generar adaptaciones neuromusculares en la propia unidad musculotendinosa. Quiero que mi sistema nervioso sea más eficiente trabajando, quiero que mi músculo sea más fuerte y sea capaz de generar más fuerza, quiero generar cambios a nivel de la organización cortical o de la estabilidad corticoespinal. O sea, quiero generar cambios en el sistema nervioso, en la cadena cinética y en el propio tendón. Y todo esto tengo que tenerlo en cuenta en mi programación. Por eso no veo tan importante ese debate de qué tipo de ejercicio es el mejor para el tendón, sino que lo veo más como qué tipo de programación tengo que diseñar en este paciente concreto para desencadenar adaptaciones en varias estructuras, en varios sistemas y en varios ámbitos para que este jugador pueda volver a saltar en una cancha. Eso es un poco como lo pienso yo. Y luego, pues monitorizándolo bien. Estoy de acuerdo, al final no hay un ejercicio mejor para tendinopatía, sino va a depender de cómo se encuentre esa persona, su dolor, sus síntomas y luego sobre todo tener en cuenta a qué le estamos recuperando, ¿no? No es lo mismo un jugador de baloncesto que una persona que su único objetivo pues es caminar y subir y bajar escaleras, ¿no? Pues habrá que tener en cuenta algunas diferencias aquí. Claro. Quería preguntar, por ejemplo, algo que es muy habitual, ¿no? En baloncesto, parece que la tendinopatía rotuliana no tiene mucha incidencia porque muchas veces en los registros no se determina que es una lesión que incluye una baja deportiva, ¿no? Pero realmente la práctica es que la gran mayoría de jugadores de baloncesto sufren tendinopatía rotuliana en algún momento de la temporada, ¿no? ¿Cómo gestionas tú esto cuando se sabe que el jugador no va a querer parar de entrenar y de competir porque no le genera un dolor tanto como para parar, ¿no? Sobre todo en profesionales. ¿Qué estrategia recomiendas aquí? Esto es muy complicado, ¿no? Y encima los datos que tenemos no son muy halagüeños. Por ejemplo, sabemos que un tercio de los deportistas
que desarrollan dolor en el tendón patelar no se van a recuperar antes de los 6 meses. Esto ya es mucho, ¿no? Porque puede haber pacientes que en un momento dado de la temporada en el que hay una carga aguda muy alta o mucho volumen puedan tener dolor, pero luego, pues, por la propia dinámica de la competición, pues vuelvan a unas cargas que toleren bien y se recuperen por sí solos, ¿no? Pero un tercio de los deportistas que comiencen a tener dolor en el tendón no se van a recuperar en menos de 6 meses. Y esto es importante y esto forma parte de esa educación que se habla cuando hablamos con estos pacientes, ¿no? Es muy probable que muchos no se recuperen en medio año, por lo menos. Y luego, en torno al 53%, esto va a variar según los estudios, pero más o menos la mitad de los pacientes o de los deportistas que empiezan a desarrollar una tendinopatía patelar acaban retirándose. Acaban retirándose por la tendinopatía. Entonces, más que la incidencia, es importante que es una patología que puede hacer que tu carrera deportiva termine en la mitad de los deportistas que acaban desarrollándola. O sea que tiene un peso muy, muy importante. Hay un estudio de Silbernagel, que no recuerdo ahora el año, pero que trata de comparar esto, ¿no? Si es mejor parar a los deportistas y realizar un programa de carga gradual hasta que se recuperen, o si estos deportistas pueden seguir con su carga habitual, ¿vale? Luego hablamos cómo, mientras se sigue entrenando ese tendón, ¿no? Y la conclusión a la que llegan es que el resultado es parecido. O sea, no hay diferencias estadísticamente significativas entre unos y otros en cuanto al dolor, que es lo que más valoran, y la función. Evidentemente, a nivel psicosocial, un deportista al que tú le hagas parar, pues tiene un peso importante. Los deportistas no quieren parar. No te vas a encontrar ningún deportista que te diga, no, no, yo quiero dejar de entrenar y de jugar. Eso es muy raro. Los deportistas quieren seguir jugando. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, en este estudio lo que se hacía era monitorizar las cargas. Quiero decir, este deportista entrena. Mientras entrena tiene dolor, pero es un dolor que él tolera. Quiero decir, me empieza a doler, pero luego durante el entrenamiento tengo un dolor de 4 y luego en mi siguiente entrenamiento tengo un dolor parecido. O sea, a las 24 horas no estoy especialmente peor, simplemente tengo dolor. Y a la vez meto el protocolo de entrenamiento para el tendón y para la unidad musculotendinosa. Eso es lo que hacían. Y sin embargo, a otros deportistas lo que hacían es, se les paraba y simplemente se entrenaba el tendón durante X tiempo. Se veía que el resultado era similar. Yo lo que suelo hacer con los deportistas es, si puedo, no los paro. Un jugador de baloncesto me viene y me dice, mira, yo cuando entreno tengo un dolor insoportable. O sea, no aguanto los entrenamientos, me duele muchísimo y al día siguiente estoy peor. Probablemente en este deportista sí que tienes que hacer un cambio en la carga muy importante. Igual incluso durante unas semanas tienes que pararle, porque claramente te está diciendo que no tolera entrenar. Otros deportistas se van a decir, yo un entrenamiento normal lo tolero, pero el día del partido acabo reventado. Este puede que no le tengas que parar tanto, pero puede que sí que tengas que negociar con él pues la cantidad de saltos, en un partido la cantidad de tiempo que puede jugar y la que no puede jugar. Igual hay que hablar con él y que negocie con el entrenador, incluso hablar con el entrenador y decirle, mira, no está para jugarte tantos minutos, tiene que jugar menos tiempo. Le puedes sacar en momentos concretos, pero tienes que darle un margen durante unos meses hasta que consigamos recuperarle, ¿vale? Pero quizá no es necesario, si hacemos un buen monitoreo, parar al deportista. De hecho, parar al deportista podría ser peor, porque ese deportista va a tener que volver a competir y ese es un momento de riesgo, cuando tengamos que volver a exponer a este paciente a su entorno habitual. Entonces, yo intento que sigan manteniendo toda aquella cantidad de carga que les permita entrenar con un dolor tolerable y que a las 24 horas se recuperen bien. Si hacemos bien el monitoreo, que es lo más difícil, esos pacientes pueden seguir compitiendo. Pero hay que hacer muy bien ese monitoreo y eso a veces es difícil. A veces te encuentras con pacientes que no te lo hacen o que no te hacen caso y entonces sí que a veces tienes que cortar por lo sano y decir, hay que parar. Hay que parar unas semanas, tenemos que entrenar este tendón y luego iremos reintroduciéndolo poco a poco. Pero ya te digo que no podemos afirmar con rotundidad que es mejor parar a un deportista y que entrene su tendón y luego volver, o no pararle del todo y entrenar el tendón mientras siga entrenando. No podemos afirmar con rotundidad que es mejor, claramente. Yo me muevo un poco entre las dos vertientes, pero no me gusta pararlos del todo. Sí, yo estoy de acuerdo. Al final, para el deportista es algo, primero, que no es posible en muchos de los casos y, como dices tú, puede ser contraproducente, ¿no? Entonces, al final, lo que tenemos que hacer es, como has hablado en alguna charla tuya, recuerdo, el tema del vaso, ¿no? Y el agua, ¿no? De Eso es. reducir el agua, ¿no? Que es la carga, ¿no? Del deportista que tiene durante ese periodo que tiene síntomas
y mientras trabajar todas esas adaptaciones del tendón con las diferentes herramientas, sobre todo a través de ejercicio, ¿no? Eso es. Hacer modificaciones, por ejemplo, si mi deportista va a tener, yo quizá puedo saber que no le conviene jugar el partido, porque es una carga que no va a tolerar, pero él lo va a jugar y su entrenador y cuerpo técnico quieren que lo juegue y lo va a jugar. Bien, pues lo que tenemos que asumir, el deportista y yo, es que es probable que después de exponerse a esa carga haya varios días en los que se vaya a encontrar peor. Entonces, habrá que hacer las modificaciones en el entrenamiento, porque el entrenador va a decirme, mira, el entrenamiento es lo que quieras, pero los partidos los va a jugar, porque nos estamos jugando dinero, nos estamos jugando la temporada, yo necesito a este jugador, lo que sea. Y el deportista asume ese riesgo. Me dice, mira Álvaro, yo sé que no es lo mejor, pero quiero hacerlo. Y esto nos lo vamos a encontrar, porque no vamos a jugar nunca en esos escenarios de idealidad que hay en los estudios, y entonces nos vamos a encontrar con estas cosas. Entonces, hay que asumir, al deportista se le explica, mira, esa carga no la toleras, es probable que el partido lo puedas aguantar porque el tendón se calienta y tiene esa particularidad que te va a permitir quizá jugar, pero luego te vas a encontrar peor. Entonces, lo importante es que lo asumamos. Vas a estar peor unos días. Entonces, los próximos días tenemos que modular la carga en esos entrenamientos. Entonces, vamos a utilizar esos entrenamientos para, de alguna manera, favorecer la recuperación del tendón y que hay un entorno alostático lo más favorable posible, teniendo en cuenta que en una semana vas a tener que volver a exponerte a una carga aguda muy alta. ¿Qué ocurre? Que vas a ver siempre un desequilibrio. O sea, ese ratio carga aguda, carga crónica va a estar desequilibrado. ¿Qué tenemos que tratar nosotros? De que esté lo menos desequilibrado posible. O sea, no volver a meter picos de carga aguda en el entrenamiento, porque eso sí que sería cargarnos al deportista. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Pues mantener una carga crónica de entrenamiento suficiente, con trabajo isotónico, con trabajo isométrico, pero ese pico de carga aguda, nosotros en nuestra programación relegarlo únicamente al día de la competición. Ese es el día en el que va a haber carga aguda y el resto de la semana pues necesitaremos una carga base pues que el paciente tolere bien, pero priorizando la recuperación con respecto a ese partido. ¿Es el mejor escenario? No, pero bueno, pues dentro del peor escenario tenemos que intentar que sea lo mejor posible y esperar que la temporada acabe cuanto antes y ir educando al paciente para cuando acabe la temporada tenemos que aprovechar ese mes o esos 2 meses de parón para recuperar o hacer ese tendón todo lo fuerte que podamos para cuando vuelvas a empezar. Pero claro, no es el escenario, no es el escenario ideal, pero se puede trabajar ahí, ¿eh? Y quizá ese escenario pueda ser mejor que el que se hace muchas veces de parar al deportista y terapias pasivas. Quizás ese escenario puede ser incluso mejor que otros que vemos, que son más habituales. Perfecto. Mira, te voy a hacer la última pregunta. Tengo unas cuantas más, pero para dejar un poco de tiempo a si alguien quiere preguntar. Uh -huh. Justo has hablado ahora de las terapias pasivas, ¿no? Sabemos que el ejercicio es la herramienta más útil, ¿no? En tendinopatías, pero ¿qué terapias pasivas, si crees que hay alguna, pueden servir como complemento al ejercicio para mejorar un paciente con tendinopatía, ¿no? Sobre todo también cuando hay casos de sensibilización central, ¿no? Pero bueno, en general, ¿qué opinas? Sí, bueno, la terapia manual, por ejemplo, pues sabemos que sirve para modular el dolor, para poder empezar a cargar ese tendón quizá de forma más rápida. Hay otras regiones anatómicas donde quizá la terapia manual tiene más peso que, por ejemplo, en un tendón de carga como el rotuliano o como el Aquiles. Por ejemplo, en el hombro o en una epicondilalgia sí que la terapia manual puede tener más cabida. Con terapias o abordajes tipo Mulligan, que son movilización con movimiento, pero que se pueden incluir dentro de la terapia manual. Algunas herramientas de modificación de síntomas, como las que propone Jeremy Lewis en el hombro, que no dejan de ser ejercicio con terapia manual, ¿no? O sea, son semiactivas o activo-pasivas, pero bueno, sí que tienen su peso. ¿Por qué? Pues porque permite cargar estas regiones con menos dolor o permite que los pacientes empiecen a realizar ejercicio con menos dolor. La terapia manual como tal, pues, la masoterapia, por ejemplo, pues no sabría responderte en base a la evidencia. No sé qué tipo de efectos pueden generar en cuanto a que el paciente tolere más cargas, tenga una mejor función, tenga menos dolor y ni siquiera sé decirte si a mí me interesa modular el dolor. ¿Por qué? Porque el dolor, cuando yo trabajo con otro tipo de patologías, puede que sí, pero con una tendinopatía a mí el dolor no suele ser el mayor problema, en el sentido de que estos pacientes en su día a día no tienen dolor.
excepto algunas excepciones, pero tienen dolor cuando se exponen a ciertas cargas. Estoy hablando de los jugadores con tendinopatía patelar, que la mayoría son jóvenes deportistas, pues saltadores, baloncesto, voleibol, este tipo de deportistas. En su día a día no tienen problemas. Entonces, el dolor es importante porque me dice qué carga toleran y qué carga no toleran. Entonces, ¿hasta qué punto me interesa modular el dolor de forma que yo pueda estar aplicando una carga y que ese paciente no tenga un buen feedback en cuanto a dolor y pueda estar cargando el tendón por encima de su tolerancia normal? Entonces, no sé hasta qué punto me interesa modular tanto el dolor. Aquí incluyo terapias tipo la neuromodulación. La neuromodulación evidentemente habla de modular el dolor. La neuromodulación no es solamente pinchar, o sea, meter una aguja con una corriente a unos hercios concretos al lado del nervio para modular el dolor, sino que tiene otro tipo de respuestas, otro tipo de implicaciones. Pero no sé hasta qué punto este tipo de terapias me interesan tanto, o no sé hasta qué punto me interesa modular tanto el dolor. Ocurre un poco lo mismo con los isométricos. Ebony Río, en tendinopatía patelar, hizo un estudio con una muestra pequeñita y con algunos sesgos y demás, pero determinó que era un buen ejercicio para generar analgesia, incluso que mejoraba la contracción voluntaria máxima previa al ejercicio. Y sin embargo, después, pues Vicencino, Silvernagel y otros autores, pues dieron una respuesta con otro estudio en el que hacían una reflexión precisamente sobre eso, hasta qué punto nos interesa en una tendinopatía modular el dolor o generar una analgesia, si precisamente el dolor nos está dando una información muy valiosa a la hora de manejar a este tipo de pacientes. Después tenemos otro tipo de terapias pasivas como la electrolisis o las ondas de choque, que también se utilizan mucho, al menos en España. Y lo que digo, o sea, yo no es que esté en contra ni a favor. Lo único que digo es que de momento no tenemos evidencia, o nos faltan muchas preguntas en las tendinopatías, ni siquiera tenemos clara su fisiopatología, ni siquiera tenemos claro hasta qué punto la hipótesis bioquímica es tan relevante en casi todos los tendones, entonces hasta qué punto la electrolisis viene bien o no viene bien. Entonces aquí habría que hacer un razonamiento, sería un debate muy largo, pero yo básicamente respondo que no tenemos de momento suficiente evidencia, suficiente respaldo para aplicar este tipo de terapias con una claridad de efecto. Con las ondas de choque hay algo más de investigación, pero pasa lo mismo. Sí que sabemos que en los tendones se dan muchos tipos de respuestas. Sí que sabemos que las ondas de choque parece que generan una respuesta en cuanto a las propiedades mecánicas del tendón de forma aguda, muy rápida, pero no sabemos por qué ocurre esto. Lo mismo ocurre con otro tipo de terapias como cuando se aplica, por ejemplo, Indiva o cuando se aplica la electrolisis. Por ejemplo, sabemos que la cantidad de agua que hay en un tendón, que no es la misma en todos los tendones, sabemos que los tendones de carga, como por ejemplo el tendón rotuliano, tienen más cantidad de agua que otros tendones como los epicondilios, que no son tendones de carga, que son más tendones posturales, y la cantidad de agua sí que determina las propiedades mecánicas. Un tendón que tiene más agua y que tiene una sección transversal en ese momento más grande es un tendón que tolera más carga, y un tendón con menos agua es un tendón que tolera menos, que es menos rígido, digamos, y que por lo tanto tolera menos carga de forma aguda. Sí que sabemos que ese almacenamiento de agua muchas veces se da por una respuesta aguda de las células tendinosas liberando proteoglicanos que son hidrófilos, y sí que sabemos que inmediatamente después de realizar una carga aguda importante la cantidad de agua que hay en un tendón de carga disminuye y que por lo tanto ese tendón es menos rígido. Y es muy probable que ese tipo de terapias, la electrolisis, las ondas de choque, Indiva, modifiquen esa cantidad de agua que haya dentro del tendón y que haya modificaciones en las propiedades mecánicas del tendón de forma aguda. ¿Qué quiere decir esto? Que puede que mi tendón, si yo ya aplico este tipo de terapias, mañana no sea capaz de tolerar la misma carga. Si, por ejemplo, ese día le toque hacer pliometría. ¿Tengo evidencia para afirmar esto? No, son hipótesis. Pero quiero decir, es una manera de decir que hay muchas preguntas por resolver y que este tipo de terapias no tendrían por qué tener el mismo efecto en un tendón rotuliano que en un tendón supraespinoso o que en un tendón epicondilio. ¿Por qué? Porque los tendones se especializan y las células tendinosas tienen fenotipos diferentes que desarrollan en función de dónde están localizadas y dan respuestas diferentes. Entonces, la aplicación de este tipo de técnicas no tendría por qué ser la misma en todos los tendones. Entonces, quedan muchas preguntas, muchas respuestas, y esto tiene que avanzar mucho como para poder afirmar con rotundidad
que este tipo de terapias son efectivas o que no son efectivas o que son mejores o peores que el placebo. Lo mismo que ocurre con el plasma rico en plaquetas o con los factores de crecimiento. De momento no han demostrado ser mejores que el placebo. Estamos en pañales en este tipo de terapias, queda mucho por investigar. Puede que dentro de unos años yo diga otra cosa. De momento, pues no tenemos estudios con los que podamos afirmar que son efectivos. ¿Biológicamente puede ser plausible? Sí, pero también no, dependiendo un poco cómo entendamos la fisiopatología del tendón, ¿no? ¿Por qué meter células en un tendón que ya tiene una hipercelularidad? Todos los tendones no tienen la misma hipercelularidad, lo mismo, no es lo mismo un tendón de carga que un tendón postural. ¿Tiene sentido meter mayor cantidad de células en esos tendones? Sí y no, ya te digo, según un poco como lo queramos entender. De momento no tenemos evidencia, entonces estamos un poco ahí. Los glucocorticoides, pues sí tenemos evidencia de que la probabilidad de que tengas una rotura tendinosa en algunos tendones, como el tendón de Aquiles, aumenta. Sabemos que a corto plazo sí que parece que dan una mejora sintomática, pero sabemos que a los 6 y 12 meses el pronóstico en aquellos pacientes que han sufrido infiltraciones con corticosteroides, el pronóstico es peor. Y hay mayor cantidad de recidivas y la probabilidad de que haya roturas tendinosas es mayor en este tipo de pacientes. Entonces, cuidado. Otro tipo de terapias como los antiinflamatorios no esteroideos, pues mucha controversia. Yo lo suelo recomendar, no es mi competencia, es la del médico, pero cuando la gente me pregunta, pues le encuentro algo de sentido en fase reactiva. Parece que limitan un poco esta liberación masiva de proteoglicanos. Entonces, en una fase reactiva, pues tomar, cuando tienes mucho dolor, antiinflamatorios durante 24 horas puede tener un sentido. Después, pues hay mucha controversia. No sabemos qué efecto tiene a nivel de... Sabemos que influye en las prostaglandinas y que las prostaglandinas tienen un papel importante en la regulación de la respuesta inflamatoria, en la vascularización del tendón. Entonces, no sabemos a largo plazo qué tipo de efecto pueden tener este tipo de fármacos. Mi recomendación en una fase reactiva a corto plazo, 24-48 horas, si tienes mucho dolor, tómalo. Y si lo toleras bien, no lo tomes. Básicamente esto. Y luego pues hay otras muchas cosas que se hacen con ya todavía menos evidencia o menos plausibilidad biológica, pero bueno, esto es lo que sabemos. Por ejemplo, en la región del codo o en la región del hombro sí que sabemos que terapias articulares cervicales tienen resultados relativamente buenos, como un lateral glide o como movilizaciones tipo Maitland a nivel de la región cervical. ¿Por qué? Pues porque sabemos que puede haber componente de sensibilización central. O una hiperalgesia secundaria, que ya sabemos que digamos, la cantidad de estructuras sensibilizadas no me sale la palabra ahora, o el campo receptor es mucho más amplio y sí que parece que, por ejemplo, hay mucha correlación entre dolor de codo relacionado con el tendón y dolor cervical. Y el dolor cervical en los pacientes que tienen tendinopatía de codo pues es un factor de peor pronóstico. Y sí que se sabe que las terapias pasivas o terapias articulares en la región cervical pues parece que sí mejoran, por ejemplo, los testes de prensión de mano que se hacen en el codo, pues sí que parece que esos pacientes después pues responden mejor a esto o que tienen menos dolor. No hay gran evidencia, sí hay algún estudio de Vicencino que habla de esto. También hay estudios que dicen lo